Esta noche, en viernes de edición especial digital, una nueva historia de éxito. El chef peruano Mitsuharu Micha Tsumura, más conocido en el mundo culinario como Micha, fundador del restaurante peruano Maido, que justamente hace una semana fue considerado como el quinto mejor restaurante del mundo entero y el número uno de América Latina, en los premios The World's 50 Best Restaurants, poniendo en lo más alto del mundo a la cocina nacional. Su historia, sus inspiraciones y sus consejos para todos los jóvenes durante la siguiente hora. Bienvenido a esta mesa, Micha. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Hay mucho que quiero preguntarte, me genera gran curiosidad tu carrera, tu vida, no solamente por Maido, quiero saber de ti, de tus influencias, de tu infancia, de cómo llegaste a la posición en la que te encuentras, pero ante todo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? La vida, bien. O sea, yo siempre digo de que lo más importante es buscar la felicidad. No siempre la encuentras en todo momento, pero estar en la búsqueda constante de la felicidad, ¿no? Creo que te permite, y esto me lo dijo mi padre, ¿no? O sea, si vas a hacer, cuando yo arranqué con el gusto de la cocina y ya como que se perfilaba la idea para ser cocinero, es qué bonito que puedas hacer un trabajo que te haga feliz. O Ujú. sea, así que contento, con bastante trabajo, con muchos proyectos, pero siempre enfocado en lo que tenemos, ¿no? Teniendo en cuenta que Maido es lo Sí, principal para por todo, ¿no? supuesto. Así que, bueno, feliz Ujú. por todo lo que ha sucedido este año y por lo que viene sucediendo en los últimos años con la cocina peruana, que creo que no solamente es lo que pasa con el restaurante, sino Mm. esto de acá repercute en no solamente la gastronomía del Perú, sino en toda la economía del Perú también, ¿no? Claro, ahora, la foto de hoy es Maido top 5 del mundo, eso lo sabemos, pero hay una historia detrás. Yo quiero que nos cuentes, trasladémonos en el tiempo, ¿por qué la cocina? ¿Por qué te inicias en la cocina? ¿Qué te llamó? ¿Cómo te inicias? A ver, yo me inicio en la cocina, yo te diría que desde los 10 años aproximadamente, bueno, muchos de los que nos están viendo probablemente hayan visto estos programas de televisión, uno de Tereso Campo, ¿no? Y el otro de Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano es un chef vasco, que hasta el día de hoy, de hecho, tiene su programa, ¿no? Y no me preguntes por qué me enganché, o sea, simplemente tampoco tenía muchas opciones para ver televisión, te hablo de pues, finales de los 80, ¿no? Y pues estos dos programas, me acuerdo que los daban los sábados, no recuerdo si también los días de semana, pero los sábados es que los veía yo, y como que empecé a notar las recetas, que te las ponían al final del programa, porque no es que los podías ver en YouTube después o qué sé yo, y esto era apuntar rápido para que no se te vaya ningún ingrediente y luego prepararlo. Y es lo que hacía. Ahora, en el caso de... Yo creo que una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la alegría con la que Teresa y Carlos cocinaban, ¿no? En los programas. Y especialmente Carlos Ariñano, porque siempre él tenía tenía una cocina móvil, la cual él llevaba por distintas partes de España y de Europa en general, en la playa, en el campo, etcétera. Y él es un cocinero bastante alegrón, es simpático, o sea, como te contaba un chiste por ahí, cantaba una canción, mientras cocinaba, hacía su aderezo, te cantaba una canción, y siempre estaba contento. Entonces yo creo de que yo asocié la cocina con la felicidad, con el hecho de cocinar alegre, ¿no? Y lo digo hasta ahora, o sea, Claro. las marcas que yo tengo en el cuerpo, en la mano, de quemaduras o de cortes, han sido cuando he entrado a la cocina molesto. ¿Así? Sí, sí, nunca me ha pasado nada cuando he entrado a la cocina feliz. Yo cuando soy como que, no sé, no me siento o sea, como, qué sé yo, soy cargado, no entro a la cocina. Es como, a la cocina hay que entrar con ganas, contento, porque estás haciendo algo para los demás. ¿No? Así que yo creo que eso fue lo que me chipió con esta onda de la cocina, igual a felicidad, alegría, compartir, ¿no? Y ahí fue que empezó
mi gusto por la cocina. ¿Ya? Luego creo que la historia ya, si continuamos un poco, pues entra a tallar Maura, que Maura es de hecho una persona muy importante porque ella, yo no conocía a mi abuela de parte de madre. Dicen, de mi familia, es la pregunta que también siempre me hacen, no hay nadie que haya tenido restaurante o que haya sido cocinero, digamos, de profesión, por decirlo así, sino que yo soy el primero Ok. de mi familia de parte de padre y de madre que se dedica a la cocina como... Ya. Ni tu mamá ni tu papá No, tenían que ver no, con... no, 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 no. Entonces, Ok. pero yo no conocía a mi abuela, Angélica, de parte de madre, y todo el mundo me dijo, o sea, de hecho, lo que has heredado lo has tenido que heredar a tu abuela porque tu abuela era una gran cocinera, la cual yo no conocí porque ella falleció antes que yo naciera. Pero Maura Ok. estuvo presente siempre con mi abuela, era la persona que la ayudaba en la cocina y que prácticamente también estuvo con mi mamá desde muy chiquita. Entonces, por cosas de la vida, ya a los 12, 14 años, ella vuelve a la casa para ayudar a mi mamá, ¿no? En una llamada que le hace a mi mamá porque quería volver a trabajar. Y viene a la casa, vuelve, me la presenta a mi mamá. Y todos los sábados, normalmente los sábados, ella venía y cocinaba para toda la semana. Mm. Porque la comida peruana, pues los guisos, digas el seco, la carapulcra, ¿no? En fin, el sofá de pollo, o todo lo que puedas hacer en la casa, lo puedes congelar también y luego lo calientas. Claro. Y ella hacía como 5 o 6 platos y lo dejaba en tuppers congelándose Mm. para que en el día, porque mi papá y mi mamá trabajaban, o sea, de hecho ya mi mamá no trabaja con mi papá, pero trabajan en la misma agencia de viajes, en Mickey Tour, ¿no? Entonces, en esa época pues llegaban tarde, no había mucho tiempo y la comida ya estaba lista. Yo es ahí que la empiezo a ayudar a ella, ¿no? Ahora, Que pero tú, el día que tú conociste a Maura, tú despertaste con unos olores que ella estaba cocinando. Que te llamó o sea, mucho la el día que atención. conocí a Maura vino un día de semana. Yo ya, o sea, me dijo, vino un miércoles, un jueves, no recuerdo, ¿no? Para conocer la casa, para hablar con mi mamá, para conocerme a mí. Probablemente ya me haya conocido de antes, no lo sé, pero yo, o sea, que yo recuerde, fue la primera vez que la vi. Este, bueno, me dijo, bueno, voy a venir todos los sábados. Y lo escuchaba hablar a mi mamá con ella, básicamente, ¿no? Tampoco no es que me quedé conversando Claro, los tres. claro, claro. Y yo no le presté mucha atención a eso, en verdad, en ese momento. Es como, hola, ¿qué tal? Y yo seguí con mis cosas. Y, a ver, yo los sábados entrenaba, iba al colegio al fútbol. No recuerdo si fue ese sábado o el siguiente, ya son varios años, pero uno de esos sábados fue que ella venía temprano, venía a las 8, por ahí, 7:30, 8, ¿no? Y me despierto con este olor que tú mencionas, con este aroma, ¿no? Al aroma más sabroso que puedes sentir, que es el del ajo y la cebolla sofriéndose para hacer un aderezo, ¿no? Claro. Entonces yo a veces tomaba desayuno, a veces no tomaba desayuno, la verdad, no siempre tomo desayuno hasta el día de hoy. Eh, y me levanto y me voy a la cocina a ver qué está pasando y me encuentro a Maura haciendo los aderezos para hacer todos los platos criollos, ¿no? Y me acerco a la olla, le empecé a preguntar, ¿no? Y bueno, no sé, me hice un pan con jamón y queso, no me acuerdo, y me quedé viéndola. Luego me fui al entrenamiento de fútbol. Y el sábado siguiente sí como que ya sabía que iba a venir, ¿no? Que iba a pasar probablemente lo mismo. Y me acerqué y me paré a su costado y le empecé a preguntar de todo, porque yo siempre fui preguntón. O sea, de chiquito yo toda la vida he sido preguntón. Es más, yo recuerdo que mis tíos me decían ya, en esa época eran intis, creo, ¿no? Sí, Te sí. damos 1 millón de intis si te quedas callado 10 minutos. O sea, pero que yo me gustaba meterme en la conversación de grandes. Y así y yo preguntaba todo, ¿y esto qué es? Este es culantro, este es ají amarillo, ají escabeche. ¿Y esto cómo se usa? Tío, me dijo, eres bien preguntón, eres tú, no me decía, eres como que, Te eres dijo curioso. Maura. Maura, Sí. ¿no? Muchas preguntas, ¿no? Mm. Yo le digo, bueno, ¿te puedo ayudar? Le dije. Y me acuerdo que estaban las menestras ahí en la mesa. Que en ese momento había que escogerlas. Tú Pues. tendrías 10 años, una cosa así. Por ahí un poquito más ya creo, 12. de repente 12, sí. Y 12. Y bueno, era como, ya que están los frijoles, y pues siempre hay una piedrita por ahí, no es como ahora que ya viene más empacado, pues separa, ¿no? Entonces estaba separando las menestras y empezamos así.
¿no? Luego a deshojar culantro, ¿no? En la época del culantro que se usaban solo las hojas, hoy en día ya la cocina cambió, ahora no se bota nada, no se bota nada, ¿no? En esa época era uno escogía las hojitas y bueno, entonces empecé a deshojar culantro, yo ya quería cortar, yo quería picar cosas y me decían, no, todavía no vas a agarrar ningún cuchillo. Me dice, yo escuchaba que le decía a mi mamá, este chiquito le gusta le gusta la cocina, ¿no? O sea, algo es bien como que curioso por lo que está. Y probaba, decía, y esto de acá, y le digo, ¿cuánto tiempo tiene que se hacer un aderezo? Me dice. Le preguntaba, ¿no? Y me decía, bueno, eso tiene que, acá hay paciencia. Eso acá es la base para todo lo que vamos a hacer. Y así fue que empecé ya luego a cocinar, ¿no? Luego ya le empecé como que hacía el pollo al horno, por ejemplo, que ese sí que lo hacía mi mamá. El pollo al horno siempre lo hacía mi mamá. Y esa receta la uso hasta el día de hoy. Y ahí viene un poquito de lo Nikkei también, ¿no? Que entra un poquito de sillao, sí. Hay cositas que llevan miso. Y te das cuenta de que la cocina criolla que hacíamos en casa, pues era una cocina criolla, porque esa cocina criolla más ahora la aprendió de mi abuela también. Entonces, de alguna manera u otra, sí que había ingredientes que probablemente no eran clásicos o típicos de un plato criollo, pero que le da un sabor, un toque distinto, ¿no? Así que, y así me la pasé 3, 4 años, ya, pero ya luego, a los 14, 15, me puse a hacer la cena navideña, ¿no? La ayudé a mi mamá a hacerla, luego la hacía solo yo, por muchísimos años, invitar amigos a hacer parrilladas, y todo el tiempo está, que hay dos cosas importantes, de hecho, ¿no? Que es cocinar, pero a la vez atender, la hospitalidad. A mí siempre me gustó la hospitalidad. Me gustó recibir gente en casa. A mí, hasta el día de hoy, es como, yo puedo estar en la casa de un amigo y si te falta agua, yo estoy preocupado. O sea, no sé, te sirvo agua, te traigo las cosas y me dice, Micha, no estás en tu casa, siéntate. Y le digo, es que no puedo, o sea, me gana esta situación de querer atender gente porque lo disfruto. Yo creo que es parte de, porque la cocina no solamente es cocinar. Tener un restaurante no solamente es servir comidas, es toda la experiencia que tú brindas alrededor de esto que hace que la gente esté feliz, ¿no? Finalmente. Correcto. Entonces, Maura, para cerrar es eso, sí. Más allá de ser una primera profesora en este mundo culinario, también constituye un puente entre tú y tu abuela. Yo considero que sí, totalmente, por supuesto. De algún modo hay algo de tu abuela que está yo lo siento totalmente, traspasado a través de ella. Sí, totalmente. Ya después sé que estudiaste, fuiste a los Estados Unidos. Tu padre te dice, te anima a viajar a Japón a aprender cómo vas a hablar de sushi si no has estudiado. Me anima, ¿no? Casi como que me obliga. Te obligó. O sea, es como, sí, mi padre es una figura muy importante en mi vida. Yo siempre digo que es la persona que más admiro, sí, claro. En el mundo. Si me preguntas cuál es la persona que más admiras en el mundo, es mi padre, ¿no? Por varios motivos. Porque mi padre empezó de abajo, mi padre tiene una filosofía de trabajo y de vida bien interesante, que tiene que ver mucho con la perseverancia, no tiene que ver mucho con cómo tú haces que tu equipo de trabajo esté contento y feliz en todo momento, ¿no? Y creo que eso es la base para todo, finalmente. Así que por ese lado, sí que mi padre fue la persona que me dijo, tú eres peruano, por supuesto, pero tienes origen japonés. Y tienes que ir a Japón. O sea, pero no a visitarlo 2 semanitas. Tienes que ir a vivir para que veas lo que es trabajar allá. Yo ya pensaba, después de graduarme, porque previo a esto, yo estuve en Estados Unidos 4 años en la universidad de Johnson & Wales. Esa carrera era bien rara, ¿no? Sí. Ofrecerla así, empaquetada con contabilidad, con una serie de cosas. Sí, de hecho porque mi padre como que yo escucho muchas historias en las cuales a veces los papás no estaban de acuerdo con que sus hijos sean cocineros. Bueno, era raro. Nosotros somos contemporáneos. Sí, era raro. Yo siempre digo que yo agarré el último, como dice, cachito de la generación en la cual ser cocinero no era bacán. O sea, no era como, qué chévere que seas cocinero, qué orgullo, sino era como, ¿en serio? O sea, ¿te vas a dedicar a cocinar y de eso vas a vivir? O sea, eso es tu profesión. Y decía, bueno, me gusta lo que... O sea, ¿sentiste que hubo gente que te ninguneó? ¿Qué? Entre amigos, entre chacotas, sí, era, o sea, no de mala manera, pero que lo veían como... O sea, de hecho, en ningún tipo de... Cuando te hacían los test o los exámenes estos para ver qué te gustaría hacer en cuarto, quinto y media, ya para perfilarte, para ver qué cosa... No, porque... No,
para ver más o menos en qué podría ser bueno. Por ningún lado aparecía ni cocina, ni la hospitalidad, ni el turismo, ni la hotelería. O sea, eso no estaba contemplado, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene un montón de valor también, porque es como, lo haces realmente porque, no porque la gente te empuja a hacerlo, sino porque realmente tú lo quieres hacer, a pesar de que la gente por ahí que te dice que, ¿por qué no estudias otra cosa, no? Ahora, sí es cierto que también había una parte mía que se quería quedar en Lima. O sea, No ir a Japón. no era a ningún lado, quedarme en Perú y estar con mis amigos, que es lo normal también, o sea, no voy a mentir en ese lado, estaban todos mis amigos y decía así, no, estudio administración, o sea, ya me quedo acá y la cocina yo la veía como una carrera, sí, pero no estaba seguro. Mi papá fue el que me dijo, si te gusta cocinar, ¿no? Y te veo que cada rato libre que tienes estás haciendo en la cocina, y es lo que te mencioné al principio, ¿no? Y te hace feliz porque te veo contento. ¿Por qué no? Estudialo. O sea, si tú puedes lograr que tu carrera y tu trabajo sea tu hobby, Un lujo. es un lujo. Entonces, Pero piénsalo. ahí habían transcurrido los años en donde hacías esas famosas cenas navideñas que Sí, hacías claro, como no sé sí, sí, cuántos sí. Ya platos. estamos hablando de 16 años, ya estamos hablando de 15, 16, cuando ya estábamos, pues ya estaba a punto, o sea, yo me gradué a los 17. Digamos que ya era como decidir pronto qué cosa iba a hacer, ¿no? Pero cuando hacías esas cenas navideñas, que lo he escuchado de varias personas, era serio, ¿no? O sea, no obstante que eras un niño, era serio que lo ibas a hacer y te lo tomabas en serio y la presentabas. La presentaba, de hecho, la O sea, gente luego, o sea, luego de hacer las cenas, ya, ponte, cuando ya tenía, luego ya 17, 18, ya estudiando, cuando venía por Navidad, etcétera, después de las cenas caía gente, caía mis amigos, caía mi familia mía a comer mi cena, porque estaba buena. O sea, de hecho, salía rica la cena. O sea, me tiraba 2 días antes preparando. No, yo no solamente hacía pavo, hago pavo. De hecho, hay cosas que tengo en Tori, la ensalada de papa, de la pollería. Hacía 4 tipos de ensalada. Hacía el pavo, hacía chancho a la caja china, ¿no? Aparte, prime rib a veces también, ¿no? Le metía full, 6 tipos de salsas, 3 tipos de arroz, 2 tipos de arroces, puré de camote y puré de papa a la vez también, o sea, era, era laboriosa, digamos. Y dentro de tu casa se invirtieron los roles en la cocina, ya tu mamá pasó a asistirte. Mi mamá pasó a asistirme, Ya. mi hermana también, ¿no? Eran los momentos más bonitos del año. La cena navideña yo disfrutaba mucho hacerla, en verdad. Ahora, digamos que los últimos años, por temas de tiempo, a veces no la he hecho o he ayudado a hacerla, pero sí que fueron varios años que la hice en casa y era un momento que esperaba y lo disfrutaba muchísimo. Hace más o menos 2 meses, Micha, vi una entrevista que diste, una declaración puntual que recordabas un consejo determinante que te dio tu padre cuando tú tenías dudas o temor con algo de Maido y puntualmente de que se ubique en un segundo piso, Sí. y él te reafirma. ¿Qué te dijo en ese momento? Y háblame de la influencia de tu padre en tu vida y en tu carrera. A ver, si hablamos de la influencia en mi vida, mi padre, bueno, haciendo japonés, siempre fue muy estricto, o sea, él obviamente con el tema de estudio. Yo en el colegio me iba bien, en las notas. En conducta no tanto, pero en las notas sí. Y él, así, cuando hicimos el bachillerato, de hecho, y pasé el bachillerato con el tercio superior, me decía, algo está mal en este colegio, no puede ser. Me decía, tú lo has pasado, porque yo lo que hacía era prestar atención en clase, ¿no? Siempre prestaba atención en clase, pero no era, y hacía las tareas en el colegio. Trataba de acabar todo para llegar libre a mi casa ya, para no tener que estar, no, haciendo pendientes, teniendo pendientes. Y mi papá siempre era, todo lo que tú hagas, o sea, si quieres una propina, pues haz algo, ¿no? Lava el carro, límpiate esto, pero siempre tenía que haber, O sea, o sea, haz algo y así es algo, no, nada es como valores, claro. valores, ¿no? Y en todo momento, él siempre me dijo, tú conmigo no vas a trabajar, y si empiezas a trabajar en mi empresa, pues vas a empezar desde abajo y vas a hacer tu carrera, porque yo le dije, mira, sabes que el turismo me gusta, pero no es algo. Yo en verdad no sabía, estamos hablando cuando tenía igual, no sé, 12, 13 años, ¿no? Yo estaba también ya empezando, me estaba empezando a usar la cocina. Pero mi padre siempre me dijo, las balas siempre vienen por atrás, cuídate.
nunca vas a ver venir, ¿ya? Y cuando estés en tu mejor momento, preocúpate. Porque a veces pasa que en tu mejor momento, ahí es cuando te tienes que asustar a veces, me dice, porque cuando todo está bien, no puede estar bien siempre, ¿no? Entonces, de hecho, mi papá le dio cáncer a los 40 y pico de años, ¿no? Y él siempre está preocupado por eso, porque yo tengo 42, como me voy por 43, ¿no? El tema de la salud. Chequeos preventivos siempre, me decía, ¿no? Siempre no esperes, desde chiquito, mi mamá y mi papá, los dos, chequeos preventivos todo el tiempo, me dijo. O sea, es como costumbre en la familia, pero en temas de trabajo, me decía, cuando, por ejemplo, de cuando estaba en la corporación, cuando trabajé para corporaciones, me decía, el trabajo corporativo es totalmente distinto a un emprendimiento. Me decía, todo lo que tú me estás contando de los presupuestos, de los forecasts y todo lo demás, te van a, sí, está bien bacán lo que me estás contando, pero el día que tú emprendas, me dice, todo va a ser muy diferente. Y cuando yo abrí Maido fue así, me dijo, no es de que yo agarro y cojo el teléfono, mira, no tengo, este mes no fue mal, que la compañía te mande, no sé, dinero para poder pagar la planilla, etcétera, porque esa vez no le fue bien un país, pero no fue bien acá. Me dijo, acá es de tu bolsillo y pues a ver, ve tú cómo pagas tus cuentas, ¿no? Y eso me pasó en Maido. 2009. ¿Qué? 2009 abrimos, sí. Claro. 2009 y en Maido, pues, cuando arrancamos los primeros 3, 4 años, era un sub y baja, ¿no? Días que teníamos gente, días que no teníamos casi nada de gente. Entonces, al final, el negocio no era rentable, ¿no? De hecho, tuve que pedirle que me ayude económicamente a mi papá y ya empiezas a buscar razones, ¿no? Empiezas a preguntarte por qué no hice bien, qué no estoy haciendo bien. No es que haya pasado un mes, 5 meses, un año, ya pasaron 3 años, ¿no? Y no logro pegar, o sea, no logro que esto de acá se mantenga como, o sea, un día hacíamos 40, 50 personas en la noche y al día siguiente hacíamos 15. Un día hacíamos 25 en el almuerzo y el otro día hacemos una persona. Entonces era sub y baja que decía, ¿cuándo va a pegarle? Pero la gente decía, qué rico Maido, qué rico Maido, que ya qué rico Maido, pero no está lleno. Y ya empezaba un día, me acuerdo que esto también fue un viernes, un sábado, estábamos los tres, mi papá, mi mamá y yo. Y yo le dije, Tochan, a mi papá le digo Tochan. Y muchos de mis amigos le dicen Tochan, que significa papito en japonés, papá de cariño. Y le digo, mira, yo he escuchado, mucha gente me está diciendo, ahí viene un poquito el tema ¿qué te dicen? Que probablemente es que el lugar no está bonito. Hicimos una remodelación, de hecho, pero que un restaurante en segundo piso no funciona, ¿no? Que es complicado, que evalúe mudarme, que eso podría ayudar. Y ahí fue que mi papá me miró y me dijo, ¿qué cosa? Esto que tú has construido, lo has construido como tú has querido. Yo no me he metido acá, me dijo. Cada cosa que está puesta en este lugar, tú la has pensado, me dice. Esto de acá es tu casa, es tu creación, es tu hijo. O sea, tan rápido, pero es que han pasado 3 años, ya le dije, me dijo, bueno, sigue intentando, me dijo. O sea, no, deja de escuchar a todo el mundo, que es lo que me la frase que me dijo mi papá, me dijo, deja de escuchar a todos, ¿ya? Y tú mi papá me dijo, sé como un caballo chúcaro, tú dale para adelante, ¿ya? Y no mires para los costados ahorita. Hazlo, si tú crees que estás haciendo bien, esto va a funcionar. Y me quedé con esa frase. Y bueno, la pregunta es la que todo el mundo hace, y luego cómo cambió, cómo pasó de este momento ¿no? Esa transición en la cual pues ya pasaron 15 años desde que abrimos Mayo. De hecho, ese es el año número 15, ¿no? Pero te preguntó si tenías suficiente flujo para pagar tus cuentas también. Claro, ¿no? obviamente que yo para le dije subsistir. Sí, me dijo, le dije que no. Y ahí fue que le dije, bueno, necesito para pagar la planilla, o sea, de este mes no la hago, ¿no? Y bueno, y me prestó la plata para hacerlo, así que, y luego se la devolví también, ¿no? Entonces, luego ya le llegamos a un punto de equilibrio, nos mantuvimos en un punto de equilibrio ya luego de eso. Después de eso, después de esa conversación y después de que me prestó esa plata, ya, y se la devolví, pues me preguntó cuándo sería devolver, entramos en un punto de equilibrio que duró más o menos un par de años, ¿no? O sea, ya al año 5 estábamos estables, podemos pagar nuestras cuentas, y Mayo tiene 15, o sea, y ya luego empezamos a funcionar mejor, por Claro, decirlo así. ya adentrarte en este terreno, en este Maido que estamos En acostumbrados. un proceso Sí. de llegar al Maido, Claro. porque la primera remodelación la hicimos al año 7 todavía, ¿no? Que era un poquito
lo que le faltaba al restaurante, y ahí sí que, eso sí era cierto, le faltaba un poco de calidez al ambiente, al lugar. Mucha gente me decía, Era blanco, ¿no? era Sí, blanco, yo he ido a los el dos. piso era Sí. blanco, había como una estructura de madera, como unas celosías que hacían hasta el techo. Teníamos un bar, de hecho, al lado, con una pared, con mesas más pequeñas, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo de remodelar. Recién ahí vienen las sogas de Maido, las famosas sogas de Maido, se colocan en el año 7. Ese momento que tú estás describiendo, ese diálogo con tu padre, me imagino que estabas cuestionándote también mucho, Mucho. ¿no? Yo me cuestiono siempre hasta el día de hoy. O sea, Porque hay una de las cosas que tú declaraste, dijiste que uno de tus desafíos era que la gente entendiera lo que estabas haciendo. ¿A qué te refieres con eso? mira, acordémonos que, y eso está, yo publiqué un libro en el 2014, se llama Nikkei es Perú, eh, con un fin muy importante, y este fin era, cuando abrimos Maiden en el 2009, la cocina Nikkei es una cocina que nos ha acompañado por muchos años en las casas, en los restaurantes, en lugares como Costanera 700, como Tani, como el restaurante de Rosita Gimun en su momento, ¿no? Como La Buena Muerte, Augusto en el Callao, en La Perla, Ujú. ¿no? El Atlántico, Matsuei, ¿no? De hecho, hay muchos restaurantes que ya o sea, en las cevicherías mismas, acordémonos de que los pescados y mariscos empiezan a ser conocidos y empezamos a comer más, o sea, no solo corvina y lenguado, y empezamos a comer pulpo y otros productos, porque los japoneses, los chinos y los italianos lo introducen dentro de nuestra dieta, porque nosotros los limeños, o sea, para los que tenían eran estos pescados, era o corvina, ¿no? O lenguado, ni siquiera mero en esa época, y para los que tenían, los que no podían pagar, era bonito o caballo jurel, ¿no? Entonces, son pescados maravillosos igual hoy en día, y ya no hay una diferencia en qué pescado es más fino que el otro. Al final todos los pescados frescos son deliciosos. Pero digamos que estas cevicherías o restaurantes de pescados y mariscos se inician con los Nikkei. Los Nikkei, de hecho, los japoneses y los chinos han aportado mucho al desarrollo de la cocina criolla per se también. O sea, no solamente a los Nikkei. Si analizamos, hay muchos guariques, muchos lugares de comida criolla que son de japoneses, que son de Nikkei, de descendientes japoneses, porque acordémonos que la palabra Nikkei, para entender el concepto, ¿ya? Nikkei significa descendiente japonés, ¿no? O sea, es decir, en segunda, tercera o cuarta generación. Puede ser en Perú, puede ser en Brasil, puede ser en España o en cualquier país. O un expatriado japonés también se le conoce como Nikkei. ¿Cómo se combina con la palabra cocina? Y no me voy a extender mucho, fue por un error que se cometió en una entrevista que se hizo en los años 70 por ahí, que lo hizo Rodolfo Inostroza, ¿no? Poeta y escritor, Ujú. que para descanse, para la República, y es ahí que hace la primera entrevista a un cocinero, que en ese caso fue Humberto Sato. Ah, o sea, ese es el significado real de la palabra Nikkei. La palabra Nikkei es lo que mencioné ahora. Nikkei nunca se juntó con la palabra cocina. Eso pasó acá en Perú. Ah, ya, no tiene que ver porque la gente piensa que No, Nikkei por eso, es por eso combinación hice de... la aclaración. O sea, eso nace a causa de un error. La palabra Nikkei, el significado en el diccionario es ese. Claro. Ahora, se haya juntado con la palabra cocina, eso es en una entrevista como la que estamos teniendo ahorita, por ejemplo, en la época en la cual la tuvo Humberto Sato, que de hecho creo que fue la primera, si no, me puedo estar equivocando, pero si no fue la primera, fue una de las primeras entrevistas que se le hace a un cocinero y que es publicada en un diario. ¿Me dejo entender? O sea, es Sí. como, antes no se entrevistaban a cocineros, no era un motivo de noticia entrevistar a un cocinero. Y él menciona, Humberto Sato menciona, porque está en mi libro, ya, felizmente se lo preguntamos directamente a él en su momento, porque ese libro ya lo hicimos hace 10 años. Y él dice, yo soy Nikkei, mi familia es Nikkei, somos de segunda, tercera generación, y en mi casa cocinábamos de esta manera, y lo que yo hago en mi restaurante es hacer mi cocina libre, con aceite de oliva, no siempre con algo japonés,
Y habla del tema Nikkei como su parte, como la cultura, ¿no? Porque los Nikkeis, así como si tienes ascendencia italiana, o puedes tener ascendencia española, o puedes tener Claro, ascendencia claro. china o africana, pues hay costumbres que tú las mantienes en casa. Y finalmente él publica que la cocina que hacen en Costanera 700 es Nikkei. Claro. Y él se molesta y lo llama a Rodolfo Nostroza y le dice, yo nunca te dije eso. ¿Por qué lo has puesto? Eso no existe, tal cosa como la cocina Nikkei. No existe. No, que mira, déjame ver mis notas, etcétera. Oye, verdad, sí me he equivocado, pero ya está publicado. Ahí se quedó. Y voló. Ahí se quedó dormido en el tiempo. Hasta que, y ya lo voy a resumir porque si no es bastante larga la historia, hasta que nosotros mismos, ¿no? Obviamente, cuando Gastón inicia todo este movimiento de que la cocina peruana sea nuestro motivo de orgullo, de juntarnos a todos, era un poco conocer el Perú también, porque nosotros como peruanos y como cocineros no estábamos o sea, no habíamos conocido bien el Perú, o sea, siempre mirábamos más afuera que adentro. Las cocinas que se hacían eran más francesas, italianas, Claro. pero no hacíamos cocina peruana. Entonces era investigar, ver libros, hablar con historiadores, antropólogos, viajar el país, con escuelas, con universidades y entender cómo se compone y cómo se construye esta cocina. Que Y lo el- hiciste con Mistura, y, ¿no? o sea, claro, y mi Tú Mistura viajaste. fue, digamos, el catalizador que hace que todo lo que se trabajó en ese momento se muestre al mundo y que finalmente venga la prensa, vengan los cocineros y que la cocina peruana se haga famosa a nivel mundial. Claro. Claramente Mistura fue el elemento, digamos, como que, sí, el caracterizador que hace que esto estalle y que se vuelva algo único en el mundo, porque en el mundo jamás se había logrado que un congreso de cocina junto con un festival de cocina que muestre la cultura, los productos, los insumos, la música, y que haya un congreso académico a la par, ¿no? Eso no se había hecho nunca antes en el mundo. Eso era vanguardia pura en la cocina y que los cocineros vengan de afuera y sientan el fervor de la gente por su cocina y el orgullo que se generó justo por eso. Entonces, pues ahí es que creo que sale nuevamente lo Nikkei, porque dentro de todo lo que se investigó y se trabajó, oye, acá hay un documento, ¿no? Esto acá es la cocina Nikkei, existe una cocina Nikkei. ¿Ya? Que ya está bautizada, bueno, la historia la subimos después, en un conversatorio, de cómo nació. Simplemente se encontró el documento y supimos que existía, y luego en un conversatorio estaba Rodolfo Tafur, estaba Rodolfo Nostroza, ¿no? Y estaba yo, y hablamos del tema, y ahí fue que me enteré de cómo nace la palabra Nikkei, cocina Nikkei. Ahora, sí es cierto que, bueno, pues nosotros antes de eso, porque la pregunta era cómo, o sea, que yo dije que la gente no entendía lo que hacíamos, ¿no? Entonces, sí, porque cuando yo hago el restaurante Pocomaido, comida japonesa y Nikkei. Y la gente en ese momento lo sabía, algunos cocineros Muy poco. y gente entendía en el tema, pero si tú le preguntabas a la gente en la calle y le decías, oye, yo cocino Nikkei, te decían, ¿perdón? ¿Qué cocina es esa? No la entiendo muy bien. Entonces nos mandamos a meter en la bajada como cocina Nikkei, como concepto. Algo que hasta ese momento, por más que haya existido ya como cocina, nadie lo había puesto como concepto de cocina. Nosotros sí que nos mandamos a ponerlo. Pero quedó. Quedó. El término quedó. Quedó. Después le sacaste lo de comida japonesa. Le saqué lo de comida japonesa, le saqué lo Nikkei ahora también, ahora es por Mitsuharu. Ahora, no voy a decir que es tácito, pero obviamente es lógico que hacemos cocina Nikkei, pero ya más tirado a un mundo nuestro, ¿no? Ya con un poco de Sí. Amazonía, con un poco más de creatividad. Los Nikkei siempre estará presente, pero sí es bonito porque luego de que pusimos la palabra Nikkei, porque tú ibas a los restaurantes que hacían o cocina japonesa o peruana, pero no había el intermedio, pero cuando tú te ibas al restaurante japonés, supuestamente a comer japonés, tú te encontrabas con platos que no eran japoneses. Eso es muy común acá. Es muy común, ¿no? Entonces decía, esto es Nikkei. Pero si hablamos de cómo conocemos los comunes, el Nikkei, el mismo Ferran Adrià ha dicho que tú eres el representante por excelencia a nivel internacional de la cocina Nikkei. Bueno, sí, él fue uno de los que más que de hecho apoyó el Perú. Ferran fue de los cocineros en su momento, bueno, 5 veces mejor del mundo con el bulli, ¿no? Vino a Perú, a Mistura, se enamoró del Perú y él es un gran embajador de la cocina peruana hasta el día de hoy. Y en su momento fue el que dijo,
Acá está el foco de la nueva cocina que va a dar la hora y la tendencia a nivel mundial hasta acá en Perú. Cuando todavía estábamos empezando, digamos, ¿no? Y una de las cocinas más interesantes que he descubierto ha sido la cocina Nikkei. Tanto así que la abrió un restaurante que se llama Pacta en Barcelona, que era de cocina Nikkei, ¿no? Sí. Entonces, él hace el prólogo de mi libro, de hecho, ¿no? Alberti Ferran junto con Nou. Entonces, creo que el apoyo que hemos tenido de los cocineros de fuera, tenemos grandes embajadores de cocineros de mucha importancia a nivel mundial que han apoyado mucho la cocina peruana, ¿no? Así que este término Nikkei sí que creo que hoy en día tenemos muchos cocineros que han pasado por Maido y ya tienen sus restaurantes, ¿no? O sea, me da un gusto tremendo ver que restaurantes como Shisen, como Tomo, como Gallín, son restaurantes que son de chicos que han trabajado con nosotros, ¿no? Y han enrumbado con su propio camino, o sea, Claro. con su propia cocina, digamos, ¿no? Así que sí que creo que hemos aportado un granito de arena para que la cocina Nikkei sea conocida, ¿no? Una de las cosas que quería preguntarte, para cerrar lo previo a Maido, es en tu preparación hasta llegar a este punto, ¿no? de Maido y triunfar con este restaurante. ¿Dónde pones la experiencia en el Sheraton? ¿Cuánta relevancia tiene esa época que trabajaste en el Sheraton? Tiene mucha relevancia. Tiene mucha relevancia porque, muy aparte de la relevancia que tiene Japón también. Cuando yo estuve en Japón, me golpeó duro. Trabajar en Japón no es fácil. Y te enseña a ser perseverante y te enseña que nada es fácil, que cocinar no es fácil. Lo digo porque Japón, o sea, antes de pasar al Sheraton, porque de hecho, previo al Sheraton estuve en Japón. 2 años, ¿no? 2 años. Y en Japón, yo llegué muy canchero a Japón. Yo llegué, bueno, me gradué los primeros de mi clase, ya estuve 4 años de escuela en la Universidad de Johnson Nahuel, que mi papá me pidió que sea universidad. Por eso que también hay una pregunta que me hiciste que era, mi papá me dijo, búscate una universidad de cocina. Papá, eso no existe, le digo. Claro. Me dijo, bueno, había una. Muy reducido era. Sí, pero está bueno porque hay psicología, contabilidad, marketing y te enseña, porque hay mucha psicología, ¿no? En el trabajo que uno hace también, ¿no? Pero la carrera se llamaba Hospitality. La carrera era, tú elegías primero tu licenciatura y luego tu bachillerato. Entonces, finalmente yo agarré y hice licenciatura en artes culinarias y ahora yo fui bachiller en Food Service Management, que era el manejo del food service, ¿no? Que me ayudó mucho porque y es ahora la nueva tendencia. Todo el mundo habla, disculpa que me desvíe el tema, pero No, todo sí, el mundo habla de que los cocineros, y yo he dado charlas sobre esto, el cocinero hoy en día no solamente tiene que saber cocinar, no basta. Tú tienes que saber de números, tú tienes que saber de finanzas, tú tienes que saber de tus ratios, de tus costos, de cuánto es lo máximo que tienes que tienes que tener en labor, cuánto vas a tener en food cost, cómo manejar un inventario, ¿no? De qué porcentaje no te puede salir. Tú tienes que conocer de esto de acá. Yo ya lo conocía porque yo trabajé en esto. Entonces, cuando ya empecé a manejar la operación general en todo alimentos y bebidas en el hotel, y trabajaba, porque yo empecé de abajo, yo empecé de practicante en el Sheraton. Ese puesto llegaste bien joven, ¿no? Yo llegué a los 26 años. A gerente. A gerente. A 26, que fue duro, porque eran 200. En ese momento estábamos haciendo eventos grandotes en el hotel. Hacíamos el APEC, por ejemplo. Lo hicimos 2 veces el APEC, ¿no? De hecho, uno fue en el Pentagonito, ¿no? Fui la única persona que pude entrar a la parte de los presidentes solo, porque no querían que entre nadie más a hacer la comida, ¿no? Y en esa época estaba yo de gerente, no estaba de cocinero ya, pero me saqué el saco y me puse la chaqueta para atender ahí. Entonces fue una experiencia interesante, de hecho. Pero el hotel me sirvió mucho porque de alguna manera u otra aprendí. Mi primer jefe venía del área de finanzas, con lo cual me sentó a mí y me dijo, mira, esto de acá son todas las variables que tú tienes que tener en cuenta para que el departamento de alimentos y bebidas funcione. Con lo cual ya tenía la base, ¿no? Para el restaurante, de un poco de saber qué estaba bien, qué estaba mal, de qué parámetros me podía salir y qué parámetros no me podía salir. Y luego mi segundo jefe fue Alex Butraver, que él venía de alimentos y bebidas, ¿no? Los gerentes generales pueden venir de varias diferentes áreas, ¿no? Y esto pues te ayuda mucho. Y mi papá siempre me decía, ¿no? El hecho de manejar un equipo es muy difícil. Me dijo, todo te lo van a enseñar. Pero que tu equipo esté motivado, que tu equipo, porque cada persona es un mundo, tú sepas cómo manejarlo, ahí te quiero ver, me dijo. Ese es un reto que la verdad es el más difícil de todos.
Y sí, bueno, entonces ahí fue que yo decía en un momento, no la voy a hacer. A mí me daba gastritis en la mañana ir al hotel porque decía, aparte que yo tenía 27 años, 280 personas entre banquetes y todos los outlets, el bar, los restaurantes del hotel. eh, y todos eran mucho mayores que yo, claramente, ¿no? Había gente que el hotel tenía gente que tenía 30 años trabajando ahí. Claro. Entonces puede ser mi Te puedes padre. sentir un poco corto, ¿no? Sí, pero luego yo me hay que hablar con cada uno de ellos y entenderlos, hacer una conexión, Mm. ¿no? Y me fue súper bien. Al final, en las encuestas anónimas salí como mejor jefe 2 años, 2 años seguidos. Fíjate, bien interesante eso que has dicho. Tú querías entenderlos y a Sí, tu vez uno de tus dilemas era que la gente entendiera tu concepto. tal cual. O sea, Y ser entendido es y que me importante. conozca, o sea, y que me conozca de dónde vengo y por qué estoy sentado acá. Porque dentro de mi corte de edad en su momento, querían que sepa todo lo que yo había hecho. Y por lo que había pasado también antes de entrar al hotel. Que sí había lavado ollas, que sí había trapeado piso, ¿no? Que no significa de que tú puedes tener muchos años y puedes haber hecho muy pocas cosas. Y puedes tener pocos años y puedes haber hecho muchas cosas también a la vez, ¿no? Eso es lo que les quería contar a ellos también, que sepan de que no estaba puesto ahí sentado porque tenía una Vale, vara, claro. porque ¿me entiendes? Porque Claro, que te respete. sino que había pagado mi leche piso, en el hotel también lo había Mm, pagado ya. Yo ya una vez trabajé 3 meses y medio sin mm, descansar un solo día, sí, porque no había equipo. Entonces, y 16 horas diarias, sí. y sin decir nada. O sea, y eso también fue en el hotel. O sea, y en Japón también lo hice. Entonces era como, a ver, tengo 27 años, pero me saco la mugre también, ¿no? O sea, esto no me lo han regalado, Ujú. ¿no? Y creo que hay una empatía bonita, ¿ah? Y formamos un equipo maravilloso. Fue una de las épocas más lindas de mi vida también. Yo recuerdo del hotel con mucho cariño y a la gente del hotel con mucho cariño. De verdad que es una gran escuela. Claro que sí. Un par de cosas que has dicho que me llamaron la atención, las he anotado, quiero obtener tu reacción. Has dicho que tus sabores son como cachetadas cuando vas comiendo. Y después también has dicho que Maido es un restaurante que anda en evolución constante, todos los días. Cuando decías hace un momento que es un acto, te gusta servir, es un, hay quienes dicen que cocinar es un acto de amor. Totalmente. También te he escuchado algo que a su vez le he escuchado a Ducasse, a Alain Ducasse, que se esconde para ver las reacciones. Sí. Porque si yo estoy en Maido y tú me preguntas, nunca te voy a decir si de repente no me gustó algo, ¿no? Te puedo decir sí, 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 todo. Pero tú quieres ver la reacción. Totalmente. ¿Es un paralelo entre... Sí, y creo que no es tan raro en los cosas. Es que, ¿qué pasa? Eh, Como me lo dijo Alan Ducas en su momento, ¿no? Me dijo, hay muchos clientes que te dicen la verdad y hay muchos que no te la dicen. Pero las expresiones que tuve cuando están comiendo no mienten. A Entonces, Ducasse te lo dijo también. sí, sí, tal cual. Conversando en Maido. Cuando fue a comer a Maido, empezamos a hablar de mil temas y yo le decía, yo hago lo mismo, ¿no? Y él tiene las cámaras y todo, yo tengo algunas cámaras, pero me dijo, es como, no me acuerdo, yo sé que eres un boyerista de la cocina, o sea, eres como, te gusta ver escondidas cómo la gente está, bueno, sí me dice, pero es que es un placer ver y te dice, y te das cuenta cuando alguien está disfrutando. Por ahí que hay gente que no es tan expresiva, pero me dijo, cuando algo le gusta a la gente, tú le ves la cara. Y eso te dice que has hecho un buen trabajo, ¿no? Luego tú le puedes preguntar y te va a decir que sí, o a veces de repente no le gustó y te dice que sí le gustó. Pero el hecho de verlo es maravilloso, ¿no? Eso creo que es importantísimo. Y a mí me encanta salir a las mesas también y atender. O sea, yo soy de las personas porque yo también he sido mesero. Entonces, yo disfruto llevar platos, atender, conversar con las personas. Claro. Es gran parte de mi felicidad en el día a día también, ¿no? Pero si te ganas con un gesto, con una reacción inmediata, apenas se meten a la boca, ¿eso es un placer específico? ¿Es lo máximo que te puede pasar? Es eso, o que te digan realmente que les ha parecido maravilloso, que ha sido la mejor experiencia de su vida, ¿no? O hay gente que llora. Yo he Porque le visto, recuerda a un sabor hay gente que es muy sensible y simplemente cuando hay algo que o le recuerda o le emociona mucho porque siente algo que nunca antes sintió, pues se le sale una lágrima, ¿no? Y es como, y he escuchado varias ¿Lo has veces, visto en vivo? sí, lo he visto en vivo.
varias veces. Y yo, ¿todo bien? Todo muy bien, me dicen. Esto solamente que se me escapó una lágrima porque he sentido algo increíble dentro mío. Y son cosas que, así como yo lo he hablado hoy día, en una entrevista que tuve hace un rato, eh, y me decían también pues que hablábamos también del hecho de las cosas tan profundas que tiene la cocina como por ejemplo en Maido ha pasado de todo. Maido siempre he dicho que yo quiero que sea el lugar al que la gente, y Joan Roca lo dijo ahora que vino para el Congreso, nosotros, Maido significa gracias por volver. Yo nunca creé restaurante, yo no sabía que habían premios cuando abrí Maido. Yo no estaba enterado, por ahí que sabía de la Michelin, pero después yo solamente abrí mi restaurante para que venga la gente a comer y hacerla feliz, punto. Todo lo demás fue consecuencia de ir enterándome de cómo, de lo que existía en el mundo, de la cocina y todo lo que se vino después. Pero, La palabra Maido quiere decir gracias por volver. sí, gracias por volver. Después gritamos Maido. Entonces, yo siempre dije, yo no quiero ser un restaurante que sea un cheque en la vida. Que ya, bueno, ese es el lugar, hay que seguir una vez. No, yo quiero que tú vuelvas. Yo quiero que tú vuelvas al restaurante y que te sientas en casa en Maido. Entonces, eso de ahí es algo que realmente hace que los clientes tuyos se vuelvan tus amigos, realmente. Muchos de mis amigos el día de hoy son mis clientes. Y la pasamos increíble juntos, ¿no? Maido, hoy por hoy, ya con 15 años, yo ya veo a niños, hijos de ahora mis amigos, que han venido con 7 años y que ya tienen 22. O sea, los he visto crecer. Hay chicos que yo he cargado y ahora ya son adultos, me dejo entender, y que han celebrado sus cumpleaños siempre en Maido y que lo siguen celebrando hasta el día de hoy. Pues nosotros, así como mucha gente de fuera viene y viaja y adoramos que vengan al Perú a comer, también tenemos mucho público peruano que viene a celebrar a Maido, y eso para mí me parece maravilloso, ¿no? Yo les soy muy agradecido a toda esta gente que nos ha acompañado desde el inicio, desde que Maido, como te dije, venían 20 personas a comer, ¿no? Ahora, esto acaba acompañado con historias lindas, historias también tristes, pero lindas a la vez por lo que significan. También hemos tenido últimas cenas en Maido. Hemos tenido cenas de personas desahuciadas que la familia le preguntó, ¿no? Obviamente el papá, el abuelo, a dónde quería comer, ¿no? Su última comida, su última cena. Y dijeron Maido. Nos ha pasado más de una vez. ¿Y sí? ¿Y tú sabías eso? Sí. Nos lo avisaron. Un día me lo dijeron en la misma mesa, que no habían avisado. Y un día fue una llamada de un amigo mío por teléfono. Yo estaba en Singapur. Y mi equipo fue a su casa. Aparte que era de los clientes muy queridos, que fue desde el primer día a Maido y nos acompañó por mucho tiempo, ¿no? Cuando no venía casi nadie. Y bueno, ya el médico le dijo, bueno, ya puede comer lo que sea, está que estén en la casa. Él viene de familia china, pero es peruano. Y pues me llama su hijo, un gran amigo mío, y me dice, ¿no? Mira, discúlpeme que te moleste, Micha, sé que estás de viaje, estás en Singapur, pero si se puede, le pregunto a mi papá, ya sé que está mal, ya se nos va. El doctor ha dicho que tiene pocos días de vida, pero que hoy día puede comer lo que quiera. Le hemos preguntado, no puede hablar, y yo pensé que iba a poner chifa, me puso, pero puso Maido. Y yo le dije, escuche, yo, o sea, entre que me salieron unas lágrimas. Que me parece fuertísimo. Es que lo digo porque esto de claro. acá lo cuento ¿por qué? Porque así como me mueve a mí, esa sensación por un lado, tristeza, pero por otro lado, entender lo que para algunos es el trabajo del día, y yo eso le digo a mi equipo mucho. Bueno, vengo, cocino, tengo que comer, pero mira lo que significa para una persona el trabajo que tú haces, y lo tienes que hacer bien por eso. O sea, porque o sea, tú puedes, o sea, generar sensaciones que tú no te imaginas, ¿ya? Y eso creo que es lo más, o sea, si es tu último deseo de vida, estás hablando de algo que ya trasciende muchas cosas que te podrás imaginar. Y eso de ahí cambió mi forma de ver muchas cosas en la vida. Dije, tú, pero estás loco, le digo, nada que te voy a mandar una cajita para llevar. Fue César, que es mi socio, fueron 5 cocineros y le cocinaron enfrente los platos de que le encantaban comer a él en
en su cara. O sea, ahí literal. Tal cual como salían en Maido. Tal cual como salían en Maido. Le hicimos el menú completo, ¿no? Y a los 2 días se fue. Ahora, esas son las cosas y esos son los vínculos que tú dices. Y yo se lo transmito mucho a mi equipo. Bueno, y la gente que nos está viendo, creo que esta pasión, ¿no? Y esta gran profesión de ser cocinero tiene muchas alegrías, tiene esos momentos que son como que tienen de los dos, ¿no? Porque es muy triste por un lado, pero uno se siente como... También si tienes la parte de decir, qué lindo que haya podido elegir algo que lo haga feliz, que algo que hacemos nosotros. Yo digo, cada vez que van a trabajar y abramos el restaurante, ya sientan esa responsabilidad. Porque no todos te dicen para qué vinieron. A celebrar o a no celebrar, de repente le está pasando algo parecido o están recordando un momento con el que venían, porque hay recuerdos, ¿no? Yo venía acá con mi papá, venía acá con mi mamá, con mi abuelo, hoy es su cumpleaños, vamos a recordarlo de esta manera, visitando la restaurante que siempre íbamos. Entonces, nuestro deber es, o sea, hay una responsabilidad por medio de que la pasen bien, ¿no? Buena palabra, sensaciones, me quedo con esa palabra. Sí, y eso para mí fue como algo que me marcó para toda la vida y trato de transmitirlo lo más posible porque creo que es algo muy bonito a la vez también y que te hace sentir realmente que uno cuando se pone a trabajar en esto acá hay una responsabilidad de por medio y mientras más sigas creciendo, más responsabilidad tienes y tienes que asumirla, ¿no? Y ha sido lo que tú y un grupo han hecho también extremadamente positivo para el país, ¿no? Para terminar, Micha, quiero preguntarte qué mensaje tendrías para un joven que quiere seguir esa carrera y por todo lo que pasa, lo conexo, lo político, lo inestable de nuestro país, pueda que le mande la señal de que no es posible hacerlo en el Perú. ¿Qué mensaje tienes para un joven en esos zapatos? Mira, en el Perú todo es posible, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un país que es... yo diría, es único en el mundo. Estamos hablando de un país que está bendecido con prácticamente todos los insumos que podemos imaginarnos, con lo cual eso no es un problema. Yo creo que uno, muy aparte de pensar en lo que se viene, lo importante, yo siempre digo, para hacer un futuro exitoso, tienes que tener un presente exitoso. O sea, tienes que, porque si no, no construyes el futuro. O sea, eso acá va por pasos, ¿no? Tú estás pensando en lo que va a pasar pasado mañana y hoy día estás totalmente desastroso en lo que estás haciendo, entonces no estás construyendo un futuro, no estás trabajando para tu futuro finalmente, ¿no? Yo creo que hay que vivir plenamente presente y que los chicos, hoy en día jóvenes, lo que sí les voy a decir es que, y lo he mencionado ahora con lo último que he dicho, ¿no? O sea, tiene que haber pasión. Esto acá te tiene que gustar. Te tiene que gustar y te tiene que realmente... Hoy en día es más fácil que uno se enganche con la cocina porque todo lo que hay alrededor de la cocina y lo que vemos en la televisión, de los medios de comunicación, tiene que ver mucho con mucha alegría. Por ahí, inclusive hasta se podría decir un poco de glamour y todas estas cosas, pero la cocina es un trabajo que es para servir. O sea, tú tienes que tener estas ganas de atender a la gente. Si uno cocina y uno es cocinero, yo siempre digo, y la voy a poner bien clara, y eso sí es cierto, hoy en día la cocina es tan atractiva, por decirlo así, que mucha gente que no sabe qué estudiar, que no quiere una carrera larga, ¿no? Y que ve la cocina y dice, no es tan difícil, o sea, no es tan larga la carrera, no tampoco. No ser cocinero. Pero en tu vida nunca cocinaste. Te gustó lo que viste en televisión, te empezó a gustar la cocina. Pero yo siempre les pregunto en las entrevistas, ¿sabes hacer arroz? Así de simple, hazme un buen arroz. Empecemos por lo más básico. Los peruanos somos arroceros. Hazme un arroz, pero hazme uno bueno. ¿Pero arroz peruano o japonés? Arroz peruano, creo, sí. ¿No? Y no sale a veces. No sale, digo, no. Entonces, ¿qué has cocinado en tu vida? Es como yo siempre doy paralelo, el fútbol. Uno, cuando le gusta el fútbol, y de repente no todos quieren ser profesionales, pero te gusta, te juegas tu pichanga, vas, sales un rato. O sea, bueno,
un cocinero, yo conozco mucha gente que sí lo hace y de chiquito está como que ahí metido y curioso. Tengo un par de hijos de amigos míos que ya están en clase de cocina, vienen a mayo, se meten a la pastelería, están haciendo postres, o sea, les gusta. Ellos van a ser cocineros y de los buenos. Pero si de la nada tú dices, ¿sabes qué? Mira, ya me voy a graduar del colegio, no sé qué hacer, cocina. Y le digo, hay una cosa muy importante que es el tiempo. No pierdas el tiempo. O sea, si realmente tú sientes que te gusta y, a ver, tú mira para atrás y mira cuándo has invertido tú en aprender a cocinar. Si no lo has hecho, mejor evítalo, porque vas a perder el tiempo estudiando cocina para que cuando luego entres a un restaurante a trabajar, porque tienes que trabajar en un restaurante primero, no de frente vas a abrir tu propio restaurante, Claro. te vas a encontrar con un trabajo que no te gusta. Y lo que vas a hacer es decir, no es para mí. Y vas a tener que estudiar otra carrera o hacer otro tipo de trabajo, con lo cual vas a haber perdido un tiempo valioso. Entonces, mi consejo es, si les gusta la cocina, si realmente sienten de que los llena y que han trabajado, que en sus tiempos libres, sin que nadie, ¿no? Sin que nadie los obligue, están viendo programas de cocina, están preparando, probando en su casa, están tratando de inventar o aprendiendo la tradición primero, pues métanse con todo, ¿ya? Y es importante, ¿por qué? Porque necesitamos, ¿ya? Que haya más chicos jóvenes haciendo cocina en el Perú, porque son el futuro, básicamente. Hay cambios generacionales, Sí. Nosotros estamos en un momento en el cual ya luego, pues, estaremos un poco más tranquilos con lo que con lo que hacemos, y tendrán que venir ustedes, chicos que son más jóvenes, a reemplazarnos y hacerlo mucho mejor que nosotros, ¿no? Así que eso es lo importante. Y me quedo con lo último que has dicho para terminar, que es importante que los chicos se quieran bancar procesos, porque esto ha hecho que todo quiera Sí. ser a través de una aplicación. Y Inmediato. no debemos saltar, o sea, es que no tenemos... Bancarte un proceso. Exacto, los procesos tienen un tiempo. Y todos queremos saltarnos los tiempos ahorita. Y hay cosas que solamente el tiempo te las va a dar. No por nada. Claro. Es el tema de la experiencia, ¿no? Entonces, Bien, claro. Así, esa es la vida. Y en todas las carreras, la cocina no es la excepción. No es la excepción, Desde luego. para Muy nada. claro. Te agradezco nuevamente haberte tomado el tiempo No, de encantadísimo. visitarnos Muchas aquí en gracias. Edición Especial. Espero lo hayan disfrutado. Buen fin de semana. Nos reencontramos el día lunes.